Hablando de los 100 primeros días de gobierno, sí es cuestión de saber cómo va el partido entre las medidas generales del gobierno y la asimilación o aceptación o reacción social. Nos parece que pueden encontrarse dos respuestas que no son contradictorias, o que no son necesariamente contradictorias. La primera contestación a estar por la unanimidad de las encuestas, todas, la del Palo, la de enfrente del Palo, todas. Y la ausencia total de grandes manifestaciones públicas que enfrenten el andar feroz del oficialismo. La primera respuesta, decíamos, señala que el gobierno va ganando casi cómodamente. O con una comodidad, con una placidez más voluminosa, aún si se toma nota de las desproporciones entre el galope inflacionario o la ola incipiente de desempleo, ya arribada al sector privado, de esto hablamos después, y una tolerancia popular capaz de llamar la atención de muchos. La segunda respuesta afirma que en verdad el partido ni siquiera empezó, para seguir con alguna metáfora deportiva, no sé. Reconoce esa segunda respuesta que el gobierno está adelante en la previa porque viene de racha, porque el rival tiene un vestuario complicado, plagado de internas y camarillas, a la espera de algún director técnico que ponga orden, porque el equipo, que entonces no es tal, carece de todo poder ofensivo. Pero advierte la segunda respuesta que hay eso de que la disputa por los puntos no arrancó. A estos primeros 100 días gubernamentales, a los primeros 100 días de un gobierno, alguna leyenda política los estableció como la frontera adecuada para trazar una percepción más o menos correcta de pericias y debilidades, ¿sí? Está claro que durante este lapso, si quiere tomarse un parámetro por la positiva, para el bloque dominante, el macrismo demostró no ser la alianza que ungió presidente a De la Rúa. Repito, en estos primeros meses no son la alianza. Fueron por todo de entrada. Gobernaron a puro DNU sin preocuparse en lo más mínimo por explicar necesidades ni urgencias. Subidos al revanchismo que ancló en el discurso ganador de un Estado plagado de vagos y corruptos, echaron y siguen despidiendo empleados públicos sin una sola justificación documentada que muestre el rango de ñoqui crónico de una sola persona. Han descabezado la ley mediática con una impunidad alucinante que se prolongó con los favores desregulatorios al emporio amigazo. Intentaron colar por la ventana a 2 jueces para la Corte Suprema, sabiendo pegar primero a fin de que ahora consigan al menos uno, sino los 2. Ya hablan de algún tipo de retorno al sistema jubilatorio privado. De hecho, una de las noticias del día, una de las noticias que importan, no es que fluyan por los diarios o los portales. El gobierno ha anunciado que no va a renovar en septiembre la moratoria jubilatoria, de modo que los trabajadores que no reúnan los aportes, por no haber sido registrados, se van a quedar sin haber previsional. Y si quieren agreguen que ya se constata que el fútbol para todos va rumbo al fútbol para menos. Desde ya los ayuda al gobierno el peronismo en sus franjas convencionales de toma y daca para acomodar negocios y estructura de poder. Y por supuesto que los ayuda la desorientación del núcleo K, que no previó la derrota sino hasta las semanas previas al balotaje, que justamente por eso se encontró con una escena desacostumbrada, para la cual el kirchnerismo no estaba preparado en absoluto, y que continúa aguardando la reaparición efectiva de su jefa. Quienes permanecen en la trinchera ideológica y políticamente más firme son objeto del ninguneo o de la difamación constantes, como si fueran y se tratase de figuras y ciclo inclusivo acabados para siempre.
Entonces es cierto que este clima da para desanimarse, visto desde aquellos que encarnaron, aprobaron, militaron, con mayor o menor énfasis, la experiencia progresista que en su ejercicio gubernamental se terminó el último 10 de diciembre. Pero una mirada estrictamente de coyuntura puede engañar, valga lo obvio, ¿no? El caso del dramático arreglo con y respecto de los buitres es un buen ejemplo, o quizá el mejor. Si hubiera la consulta popular que pretenden impulsar la izquierda más radicalizada y el bloque del Frente para la Victoria, sería muy factible que una mayoría de la población aprobase el acuerdo con los buitres. A ojímetro, más allá de alguna encuesta que así lo ratifica, se suman la necesidad de esperanzarse con lluvia de crédito e inversiones externos y el temor por un país cercado, carente de chances para crecer o siquiera aguantar, si eso no se da, si el acuerdo no se da. Y por supuesto las tropas de gobernadores, Pichettos, Bocios y compañía, con su llamado a la responsabilidad institucional de no poner palos en la rueda, hacen su aporte para que se sienta así. Sin embargo, y sobre todo, no es un tema de repercusión masiva, de debate masivo, ni mucho menos. Que vayan a emitirse bonos por 15.000 millones de dólares para pagarle a la usura internacional, sin contar la altísima tasa de interés que devengarán, la hipoteca sobre nuestro largo futuro y lo muy incierto, pero muy incierto, de que a cambio haya un maná de confianza crediticia e inversora, no es un conjunto temático que ocupe el podio de las inquietudes o preocupaciones populares. Sí, la inflación, sí, seguramente la situación con el empleo, pero no esto. No ese eje temático, no esos aspectos temáticos. ¿O acaso lo fueron como motivo de inquietud, preocupación, rechazo, en su lanzamiento, el destino de explosión inevitable, terrible, que tenían las tablitas de Martínez de Hoz, la de Machinea, el 1-1 de Cavallo, el megacanje? Si lo hubieran sido, si en su momento de presentación realmente hubiera habido una fuerza política y social que repeliera esos anuncios, que impugnara en la calle el nodo de esas cuestiones, bueno, no habrían existido, no se hubieran desarrollado. Sí hay la diferencia de que esta vez se viene de 12 años demostrativos de haberse podido otra cosa. No es una potencialidad desquiciada esa. Sí está dormida, o hasta groggy. En otras palabras, es un proceso de combustión que la derecha que gobierna puede controlar por vía represiva, más el alargue de su victoria mediática y la fragmentación peronista. ¿Se sostiene eso a mediano plazo o se le va de las manos? ¿Cuánto dura la contribución de la prensa aliada o mandante si cambia la temperatura social? ¿Y cuánto el astillamiento peronista y de los sindicatos si cesantías, suspensiones, parates productivos se generalizan y explican que el ajuste no es solo para el sector público? Así como el kirchnerismo sufre, y cómo, la ausencia de Cristina, ¿tiene Macri, o Cambiemos, la capacidad de liderazgo para timonear situaciones de complejidad extrema? Con desdén y con razón, voceros periodísticos del gobierno
sostienen que los kirchneristas se quedaron sin arraigo en el andamiaje territorial, parlamentario y gremial del peronismo, aunque, dicen, conservando ciertas dosis de capacidad movilizadora. Una buena acotación tal vez pasara por preguntarse cuál de esos dos aspectos es más significativo, porque movilizar no está al alcance de cualquiera. Y más todavía cuando las papas quemen. En cambio, los tejes y manejes con las tribus sectoriales, peronistas para el caso, pueden ser tan pan para hoy como hambre para mañana. El peronismo es una máquina de acceso, conservación, adecuación y recuperación del poder. De acuerdo a cómo le vaya cayendo la ficha en cada una de esas alternativas, sus alianzas internas y externas nunca lo son en forma permanente. Nunca. Como los principios de Groucho Marx, digamos. Por el momento, parece que los dramas laborales se remiten a ñoquis del Estado y ámbitos periodísticos donde aventureros, varios, dejaron un muerto que solo era sostenible con pauta publicitaria oficial. Eso parece. Parece que es solo eso. Siempre con la inestimable contribución mediática, se relega que los despidos en el sector privado ya suman alrededor de 70.000 entre enero y febrero. Según los diversos estudios conocidos en estos días. Tendencias económicas, la consultora, Manpower, etc. Estudios a través de los cuales se estima además que la expectativa de creación de nuevos empleos es entre 0 y casi. Si lo primero pudiera adjudicarse en buena parte a la pesada herencia recibida, no cabe hacerlo con el combo de devaluación e inflación que restringe consumo y mercado interno como motores de la economía, y cuando, como si fuera poco, todavía no se sintieron los alcances del brutal reajuste en las tarifas de luz, más el que falta en los servicios de transporte público. Construcción, textiles, comercio, petróleo, son rubros testigo de presente y horizonte. Y saltan en consecuencia, para el que quiera verlo, las patas cortas de cargarle al empleo público la causa de virtualmente todas las penurias. En esta semana, la de la muerte de Aldo Ferrer, se publicó un texto dedicado a su memoria por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina. Resalta allí que Ferrer explicó como pocos que el desarrollo es mucho más que el crecimiento, que el endeudamiento solo es un atajo hacia la próxima crisis, que las naciones se levantan a partir de sus propias capacidades, que debemos saber defender nuestra industria, pero al mismo tiempo exigirles a nuestros empresarios que inviertan y que sean protagonistas del progreso tecnológico. Ferrer supo hacer del Estado y de las políticas públicas un espacio de construcción y una herramienta para impulsar proyectos de vanguardia y adelantos. Muchos lo recordarán por su vivir con lo nuestro, que era su particular manera de alertarnos que el bienestar no se importa, se construye fronteras adentro. Nosotros preferimos recordarlo con su propuesta de trabajar para sustituir nuestro futuro, es decir, escaparle a la condena que impone ser proveedores de recursos naturales y apostar por construir una matriz productiva integrada, y para integrarnos al mundo sin resignar salarios ni empleos. Y Ferrer también nos marcó con su ejemplo cuando supo contraponer a la peor crisis de la Argentina, que nos agobiaba con su miseria y exclusión, una bocanada de esperanza con sus aportes al Plan Fénix, y no dudó en acompañar las políticas que a partir del 2003 permitieron la recuperación productiva y del empleo, la ampliación de los derechos sociales y la inclusión, a pesar de provenir de otro espacio político. Ferrer llegó a vivir estos primeros meses de restauración conservadora con plena lucidez intelectual, al punto de haber brindado entrevistas en las que otra vez
alertó sobre el repetido choque contra la misma piedra. Y eso no se muere.